Bien. Veremos ahora, dentro de preparación madera, el chipeado. Las chiperas son grandes máquinas que astillan troncos, costaneros, tablas de aserradero. Los troncos se van a alimentar contra el disco a un cierto ángulo y al forzar la cuchilla contra el tronco se arrancan astillas que se separan paralelamente al grano del tronco. Las astillas pasan por las ranuras del disco de la chipera y se descargan por una abertura. O sea que es una máquina muy potente porque necesita mucha potencia, mucha fuerza al motor para poder arrastrar y romper de alguna manera el tronco. Fíjense cómo es el funcionamiento de las cuchillas contra la madera. O sea, a medida que la cuchilla se desplaza dentro de la madera, la fuerza que se ejerce a través del grano supera el límite de fluencia y se produce la fractura. O sea que yo no estoy cortando en dos direcciones para formar el chip o la astilla que vemos ahí, sino que yo corto en una dirección que no es totalmente perpendicular al grano, sino que tiene un cierto ángulo, y en la otra dirección, o sea, a lo largo del chip, a lo largo de su longitud, se produce un rasgado de la madera, que es lo que va a determinar la forma del corte. Ahí tenemos un ejemplo de cómo sería un chip. Vemos que está caracterizado por un ancho, un largo y un espesor, y no tiene una forma totalmente de un prisma totalmente regular, de forma transversal rectangular, sino que tiene una cierta inclinación. Esto se hace de esta manera para no romper tanto las fibras, porque si yo cortara en las dos direcciones tendría muchísima más rotura. Fíjense, ahí está mostrando cómo es a medida que va entrando, ¿sí? cada cuchilla contra el tronco, cómo va formando los chips, y los chips se van desplazando hasta salir por la abertura del disco. ¿Cuáles son las partes de la chipera? Bueno, discos, cuchillas, tobogán de alimentación o tronera, contracuchilla, descarga de astillas, carcasa y después los controles y el motor. Fíjense la entrada de los troncos, fíjense el tamaño relativo, ¿no?, entre lo que es el tobogán de entrada, de alimentación del tronco, con una cierta inclinación, y ahí tiene el disco, las cuchillas, la carcasa, que por supuesto está alrededor de todo el equipo, porque si no estaría disparando chips con una potencia inmensa, que lastimaría todo lo que tiene alrededor. La contracuchilla, que es el apoyo, y la fosa donde van a caer los chips, y la cinta transportadora de los chips hacia las arandas o hacia el silo. Bien, las cuchillas se fijan a un disco rotativo, que es un disco que puede estar vertical o inclinado, dependiendo las posiciones relativas de la entrada del tronco. El disco es un plato de acero de 8 a 22 centímetros de espesor, o sea, piensen lo que son 8 a 20 centímetros, ¿no? Es una cosa totalmente sólida y fuerte para resistir todo el impacto, ¿no?, del tronco, de la cuchilla entrando en el tronco. El número de cuchillas es de 6 a 16, dependiendo del diámetro de la chipera, su capacidad y la longitud de la astilla, porque hay chiperas de todo tamaño, desde las rechiperas que son chicas hasta chiperas muy grandes, así que bueno, de acuerdo con eso varía la cantidad de cuchillas.
y pueden tener una orientación radial o tangencial al disco. O sea que pueden, si son radiales, salen como rayos del centro, y si son levemente tangenciales, fíjense en la figura, en la parte superior, que ahí se ve que no son totalmente radiales, ¿no? Ese ángulo se denomina sweepback. La contracuchilla debe soportar los esfuerzos que se producen al cortar a la madera y debe ajustar perfectamente al tobogán de alimentación. Tiene que ser reemplazable, robusta y de superficie dura. Ahí vemos algunos ejemplos. Vemos el disco y la carcasa. La carcasa es de acero soldada y se abre hidráulicamente para cambiar las cuchillas, porque imagínense que en el tamaño de esa chipera, por ejemplo, una persona no la puede mover, ¿no? Eso se abre automáticamente. Tenemos diferentes tipos de chipera de acuerdo con los sistemas de alimentación, que pueden ser por gravedad u horizontal, ¿no? Por gravedad es cuando el peso del tronco directamente es el que empuja al tronco contra el disco, ¿no? Y hay otros modelos que son horizontales. Y el sistema de descarga puede ser o lateral o por soplado, o sea, hacia arriba. Ahí vemos ejemplos de chiperas alimentadas por gravedad. Vemos que sirven para chipear madera dura y corta, sobre todo corta, troncos menores a 6 metros, porque tienen que estar orientados verticalmente, ¿no? Entonces, si son demasiado altos, es algo sumamente incómodo. Y ahí vemos una de alimentación horizontal, que es conveniente para cortar troncos largos. La boca horizontal grande en ángulo con el disco. Fíjense que como siempre tiene que haber un ángulo entre el tronco y el disco, en este caso de entrada horizontal lo que inclinamos es el disco. Entonces pueden tener una entrada adicional por gravedad si se quiere usar de las dos formas. Aquí se ve bien la chipera de alimentación horizontal, en este caso para cerraderos. Ven que son tablitas lo que están entrando y cómo son expulsados los chips hacia una cinta transportadora inferior. Después tenemos el tema de la descarga. En este caso es la chipera de descarga lateral. Fíjense que esta tiene alimentación por gravedad y tiene descarga la parte inferior, que mediante un tornillo sin fin lleva los chips hacia el depósito o el transporte que corresponda, o la zaranda. En el caso de las chiperas de descarga por soplado, se suelen usar cuando el espacio no permite descarga lateral, y en lo que tiene el disco son unas aletas que van soplando los chips a medida que van saliendo, y entonces son expulsados, ¿sí? Son expulsados como que fueran soplados hacia por la parte superior. Entonces la carcasa tiene una cañería especial para el soplado. Bueno, hay otro modelo. Este es un modelo diferente de chipera, no es la chipera de disco, sino es una chipera de tambor. Fíjense que en este caso los troncos entran en forma perpendicular al tambor. Es un tambor que tiene cuchillas y el efecto de chipeado se va produciendo, digamos, en forma algo diferente, pero según la publicidad de este tipo de chipera dicen que la calidad del chip es más pareja, que producen una menor diferencia de espesores. Se usa bastante en las chiperas portátiles móviles, y ahora se está implementando ya en las chiperas fijas. Ahí por ejemplo muestra una diferencia entre la chipera de disco y la chipera de tambor, ¿sí? Fíjense que es diferente la forma en que entra y en que el ángulo de ataque, digamos, de la cuchilla con respecto al tronco. Bien,
Si vamos a la teoría del chipeado con la chipera de disco, la fuerza contra la fibra es menor que la fuerza de corte a lo largo de la fibra. Entonces se producen rajaduras a lo largo del grano, o sea, por el impulso, por la fuerza con que entra la cuchilla, se produce rajaduras y así es como se va abriendo el chip, se va separando el chip. Las cuchillas van arrastrando el tronco hacia el disco, o sea que tienen un efecto de empuje hasta el próximo corte, o sea que entra la cuchilla y empuja hacia adentro el tronco, y a su vez esa fuerza con el ángulo de la cuchilla hace que se rasgue a lo largo del grano. El diseño y dimensiones de la chipera